¿A qué llamamos espíritus apegados a la tierra? Como la mayoría de mis escritos, que suelo hacer artículos y libros, esta conferencia en concreto está más bien dirigida a quienes ya han estudiado lo que normalmente llamamos filosofía oculta y por tanto saben de lo que hablo cuando me refiero a los cuerpos y a los diferentes mundos que son de diferentes clases de materia y su utilidad y están compenetrados. Tal y como hemos podido comprender en muchos de mis artículos y libros que andan por Internet, el estado post-mortem sigue unas líneas generales para todas las personas que abandonan el cuerpo físico. Es decir, se abandona el cuerpo físico, se recopila la película de la vida pasada para llevárnoslas al mundo del deseo gracias al cuerpo etérico. Abandonamos el cuerpo etérico, después tomamos la imagen del cuerpo físico, pero en la materia del cuerpo de deseos, o sea, en el mundo de deseos, que es en el que estaremos unos años, primero en el purgatorio y después en el cielo. Y por último, abandonaremos también el cuerpo de deseos para llevarnos la esencia o quinta esencia de las experiencias de la vida, para que formen parte de ese cuerpo-alma que estamos creando, o de esas tres almas, tal y como enseña la Fraternidad Rosacruz de Masgendel, que así, resumiéndolo, representaría esa conciencia que nos habla y nos advierte cuando hacemos mal. Pues bien, en el caso de estos seres, estas almas que están apegados a la tierra, no ocurre exactamente así, porque estos están más tiempo del debido en las regiones inferiores del mundo del deseo, o sea, en las últimas divisiones o subplanos que normalmente se conocen como purgatorio, unas regiones que se entremezclan con las regiones superiores etéreas del mundo físico. Dentro de este grupo de almas apegadas a la tierra se podrían hacer algunas divisiones, porque el motivo por el que lo hacen no es el mismo para todos, claro. Dependiendo de varias circunstancias, como por ejemplo el tiempo que se pueda estar despierto, la duración de la vida y las molestias que le pueden causar las personas que haya a su alrededor de la persona que muere, sabemos que las personas que fallecen están en las regiones etéricas del mundo físico, en su cuerpo etérico de deseos y con su mente entre 15 y 75 horas aproximadamente, que es el tiempo que se suele necesitar para grabar, para ver, visualizar la película de la vida pasada en el cuerpo de deseos y así luego pasar al mundo de deseos. Bien, hay personas que por determinados intereses materiales, por vicios dominantes, pasiones, etc., se quedan durante un espacio de tiempo en estas regiones etéricas. Y este puede ir desde unos meses pues hasta varias decenas de años. Recordemos que la región inferior del purgatorio es donde se purgan las peores maldades y que los mundos se compenetran mutuamente porque cuanto más elevada sea su vibración, más sutil es su materia. Y por eso las regiones inferiores del mundo de deseos, lo que decíamos era el purgatorio, se mezcla con las superiores de las etéricas del mundo físico. Así es que esas almas errantes que tan atraídas se sienten por lo terrenal se encuentran en el purgatorio, pero a la misma vez también se encuentran en las regiones etéricas superiores a la materia física, del mundo físico, gracias a su cuerpo etérico que no han abandonado totalmente. Cuando una persona ha sido verdaderamente malvada, cuando se ven dominadas por el vicio,
cuando disfrutan haciendo sufrir, cuando se mete y se pierde en el mundo del espiritismo, como si algunos se meten y no saben salir, cuando una persona es inmoral y cuando se degenera hasta el punto de que en su vida pasada casi no ha habido expresión de su alma, entonces no se produce la separación del cuerpo etérico y al contrario, este se ha endurecido y se ha amalgamado tanto con el cuerpo de deseos precisamente por toda esa maldad que le retiene en lo más bajo del mundo de deseos y de los sentimientos, en el purgatorio, que para algunos, los más malvados por decirlo así, los que más daño han causado, etcétera, ese purgatorio se puede convertir fácilmente en el infierno ese que algunas religiones o personas dicen que están donde se sufre tanto. Esta unión y compenetración del cuerpo etérico y de deseos es llamado en el lenguaje Rosacruz el cuerpo del pecado, pero hay quien le llama simplemente demonio. Hemos dicho que el cuerpo etérico puede estar vivo, o sea, habitado por el hombre que acaba de morir durante varios días, pero cuando se ha llevado una vida depravada y negativa, como se ha dicho, este cuerpo se cristaliza y fortalece hasta el punto de aferrarse a la vida y mantenerse en las partículas etéreas de los cuerpos vitales de los humanos. Esto es así hasta el punto de que estos seres son asiduos de los lugares donde asista gente similar a ellos para absorber los vapores del estómago como si fueran vampiros de los éteres que mantienen vivo a los cuerpos. La materia, entre comillas, más densa que utilizan en su cuerpo etérico son los dos éteres inferiores de los 4 que componen el cuerpo etérico, pero a veces incluso utilizan las partículas de la atmósfera donde están, donde se mueven y consiguen hacerse incluso visibles. Generalmente, tarde o temprano, llega el momento en que ese ser abandona ese cuerpo del pecado que él mismo ha creado, pero mientras tanto, ese ser malvado habita junto a nosotros mucho más cerca de lo que imaginamos, puesto que la materia etérica y de deseos compenetran la materia física de nuestro mundo y por lo tanto de nuestros cuerpos. Estos seres, sean viciosos del sexo, de la droga, dictadores, machistas, terroristas, etc., son más peligrosos que cuando vivían físicamente, porque ahora son invisibles a nuestros ojos y tienen los medios o la manera degenerada o depravada, y tienen la capacidad suficiente como para incentivar, estimular a otros que tengan una naturaleza similar a ellos para que se comporten de una manera degenerada o depravada como ellos lo hicieron y lo siguen intentando hacer. Según estudios, algunos pocos estudios de verdaderos clarividentes, estos seres son causantes de accidentes, asesinatos, violaciones y otros hechos similares, actuando así tranquilamente porque saben que la ley no les puede hacer nada y alegrándose enormemente cada vez que consiguen lo que desean. La manera de influir a otros de similar naturaleza que ellos puede ser muy variada, desde por ejemplo la ouija hasta la droga, pasando por la escritura automática y el alcohol. Alcohólicos sufren el delirium tremens y pueden ver lo más bajo que hay en el mundo del deseo, y algo parecido ocurre con las drogas. La ouija, la escritura automática, también es un medio de conectar, aunque normalmente no se ve con quién se está contactando, pero ellos sí aprovechan la voluntad del ser humano de contactar. Al menos mi experiencia así me lo dice.
Y digo experiencia porque en una época estuve en contacto con un grupo que se dedicaba a ello y intervine y fui testigo varias veces de ciertas cosas. También hay que decir que solo abandonan a su víctima una vez que se hacen dueño de su voluntad, abandonan a su víctima que manipulan cuando ésta se ve impedida para actuar. Esta podría ser la razón o una de las razones principales por las que hay que abolir la pena de muerte. El condenado a muerte es más libre que antes. Ahora, como es lógico, cabría preguntarse ¿cuántas de las personas que toman un arma y asesinan a un grupo de personas sin razón aparente no ha podido estar influenciada por algún demonio de esta clase? Como ya mencioné en algún otro artículo y como ya he dicho sobre los contactos con los fallecidos en el más allá, quien practica el espiritismo, como la Ouija o la escritura automática, se arriesga a encontrar seres como estos, otros menos malos y otros, entre comillas, diríamos buenos. Verdaderamente buenos también se puede encontrar, pero muy pocas veces. Estos seres apegados a la Tierra pueden producir los efectos llamados poltergeist e incluso aparecerse a los presentes y hacer otras muchas cosas gracias a la fortaleza y a la densidad de su cuerpo etérico. Por otro lado, según algunos estudios de clarividentes y según mi experiencia, como he dicho, también se hacen pasar por maestros espirituales cuando los que están haciendo espiritismo buscan el desarrollo espiritual. Yo, en una de mis experiencias, contactamos con un ser que a mi juicio era una buena persona, quizás algo incluso superior, que nos enseñó o nos explicó bastantes cosas positivas para dirigirnos hacia el sendero de perfección y nos advirtió de que no nos fiéramos de nadie. Bien, continuamos. Lo que ocurre es que no se tarda mucho tiempo en comprobar que no son tales maestros. Me estoy refiriendo a esos falsos maestros que se presentan cuando los que hacen la Ouija, por ejemplo, desean contactar con un maestro. Pero si se les dice que no se quieren nada con ellos, hacen incluso como que se enfadan una vez que toman ya confianza con el grupo que juega y amenazan también con abandonar u otros hechos similares que, bueno, pues no vendría a cuento recordar por mi parte. Como se puede ver y como he repetido muchas veces, nunca se debería introducir nadie en el mundo del espiritismo ni de la mediumnidad, porque se puede haber engañado, obsesionado, manipulado, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que habría que añadir, en muchos casos, la pérdida de la felicidad. Es evidente que cuanto más atrás en la historia, más casos se podrían encontrar sobre estos cuerpos del pecado o demonios, puesto que el hombre estaba más atrasado y era más partidario de la guerra y de la venganza. Pero bueno, todavía hoy se pueden dar muchos casos de estos. Lo que sí se puede afirmar es que todo el mal que siguen haciendo después de abandonar el cuerpo y gracias a ese cuerpo del pecado, tendrán que pagarlo en las regiones más bajas del purgatorio, ese infierno que muchos dicen. Pero esto no se queda solamente aquí, porque cuando esa alma se eleva al cielo, gracias al trabajo que sobre él hacen las fuerzas del mundo de deseos, se queda el cascarón de ese cuerpo de deseos y vital. Este cascarón no es como el de cualquier otra persona, porque tiene una especie de conciencia individual gracias a las experiencias grabadas en el cuerpo etérico y en el de deseos. Es cierto que al no tener mente, este cascarón no puede pensar,
Sin embargo, el resultado de su vida física y de la postmortem apegada a la Tierra le han facilitado una astucia y una especie de instinto que le permitirá vivir, entre comillas, de forma independiente durante quizás siglos. Como el comportamiento de esta persona ya en la tierra no fue nada espiritual y como el cuerpo del pecado empeoró la película de su vida, la película de la que extraemos el beneficio de nuestra vida pasada, claro. Está claro que no tiene motivos para estar mucho tiempo en el segundo ni en el tercer cielo de la filosofía Rosacruz. Por eso solo está el tiempo necesario para preparar un nuevo ambiente para su próxima vida y renace muy pronto para satisfacer esos deseos materiales y personales que tanto le dominaron y que debe terminar. Como enseña la filosofía oculta, cuando un ego desciende para renacer otra vez en el cuerpo físico, atrae la parte kármica que se relaciona con su vida anterior y sus deudas con la humanidad. Por tanto, el cuerpo del pecado se une al ego en su nueva personalidad para hacer frente a su destino. Hay casos en que ese cuerpo del pecado, apegado a la nueva personalidad, ha sido ocupado por un elemental, y eso hace que esa persona sea bastante diferente. Otras veces los elementales ocupan el cuerpo del pecado y se valen de él para contactar con los médiums, llegando a ocurrir, en algunos casos, que cuando el médium muere, le expulsan de sus cuerpos y los utilizan ellos, valiéndose de las experiencias grabadas en los mismos. Esto, como es lógico, retrasa muchísimo el progreso de ese ego o alma. Es muy posible que todos conozcamos a alguien cuya voluntad sea débil y que además esté muy centrada en la vida física y en el materialismo. Estas personas que son casi autómatas y que ejercen poco la razón, la voluntad, la originalidad, etcétera, son las más fáciles de dominar en determinadas circunstancias, como por ejemplo es el caso de la Ouija. Y sobre todo, bueno, pues por esos cuerpos del pecado y por los elementales que he mencionado que también intervienen en estos casos. Pero esto no son los únicos espíritus apegados a la tierra, hay otros muchos, aunque no son un peligro tan notable como los que acabamos de hablar de ellos. Las personas que se han suicidado son uno de los que pululan entre nosotros, como lo hacen el drogadicto, el alcohólico, el fumador o el que deja riquezas que a nadie ha querido dar por su egoísmo. El caso del suicida se diferencia principalmente en un hecho del resto de los ejemplos, y es que éste ha adelantado el momento de su muerte. Nuestro cuerpo, claro, lo ha adelantado voluntariamente. Nuestro cuerpo físico se construye según el molde etérico que los ángeles del destino depositan en el útero de la madre, y este le construyen basándose en la vibración del arquetipo que crea las jerarquías superiores en el segundo cielo, en el mundo del pensamiento. Estas jerarquías son colaboradoras en nuestra evolución, como nosotros colaboramos al fin y al cabo en la evolución de los animales. Esto significa que a la hora de la muerte, la vida procedente del espíritu y relacionada con ese arquetipo se rompe en su conexión en el corazón para que el cuerpo etérico salga del físico y al cabo de unas horas comience también su descomposición. De este modo, el ego queda libre para ir al purgatorio y al cielo y después continuar hasta llegar a su hogar con la quinta esencia de la vida pasada. Pero cuando una persona se suicida, lo que hace es forzar la ruptura en el corazón y la salida del cuerpo etérico del físico.
con la diferencia de que al cuerpo de deseo se le une parte de los éteres inferiores, los más densos, y de los gases del cuerpo, quedando el suicida con un cuerpo astral muy materializado y muy sensible y susceptible a lo más bajo e inmoral, precisamente por no tener el amortiguador, que es así como se podría llamar también en estos casos, que es el cuerpo físico. Porque una persona se suicide no elimina la vibración del arquetipo que existe en el mundo del pensamiento y que mantiene vivo el cuerpo físico. Por tanto, suicidarse es como decir que no ha madurado lo suficiente como para recoger la cosecha de lo que debería ser su vida. Entonces, en el más allá, lo que hace es que sigue intentando hacer la vida de antes, pero con las sensaciones del cuerpo físico, aunque sin tenerle. Llamo sensaciones, por ejemplo, al hambre y la sed, lo que produce un fuerte dolor agudo en todo el cuerpo de esa persona que está como si estuviera vivo, pero sin cuerpo físico. La única solución que a veces encuentran los suicidas para calmar ese dolor es aspirar olores fuertes y muy condimentados. Otros aspiran otras cosas, no sé, según los vicios que hayan tenido aquí. Es muy posible que en el caso de que la persona sea culta, moral y con anhelos o ideales elevados, sufra menos o tenga incluso alguna ayuda. De todas formas, aunque se le puede ayudar hablándole mientras dormimos y orando por él, para que nuestros pensamientos benefactores y auxiliadores sean como un guía y ayuda espiritual, no dejará de sufrir hasta que llegue la fecha prevista para su fallecimiento físico, que es la fecha en la que hasta donde vibra ese arquetipo que se crea, que crean esas jerarquías en el mundo del pensamiento. Mientras ese arquetipo vibre, estará intentando atraer materia para el mantenimiento del cuerpo, pero como no tiene cuerpo físico, no la atrae, y el suicida tiene una sensación muy grande, pues como he dicho antes, de hambre y me imagino que sed, entre otras cosas. El suicida, como cualquier otra persona, puede cumplir con el tiempo programado, entre comillas, y morir cuando el arquetipo se colapse, cuando llegue a su límite. Puede alargar su vida si lleva una vida pura, o puede acortarla cuando desprecia las oportunidades y las posibilidades de progresar moral y espiritualmente. El hecho de suicidarse suele ser a causa de no querer cumplir con sus deberes y responsabilidades, pero el suicida no sabe que después de morir, de separarse del cuerpo físico, pues está más vivo que nunca y que es mucho más sensible, bastante más sensible, al estar fuera del cuerpo físico, a todo lo terrenal, todo lo que aquí tocábamos, manipulábamos, comíamos, bebíamos, a los deseos, etc. El estado de sufrimiento temporal de un suicida también es una oportunidad de aprender algunas lecciones. El suicidio es una manera de escapar o un acto de cobardía para no afrontar el destino, a veces maduro e inevitable que la ley de consecuencia nos trae. Pero el sufrimiento mismo también hará que en la próxima vida no tenga el coraje necesario para volverlo a hacer. Y si lo tenga para cumplir con su destino y para enfrentarse a sus problemas. Digamos que si se le pasara por la cabeza en otra vida volver a hacerlo, para nada. Está claro que el sufrimiento no va a cambiar nada de lo que tenga pendiente como causa de su suicidio. Por tanto, tendrá que volver a ver a las personas o a vivir las circunstancias del pasado para saldar deudas y fortalecer el carácter.
Las leyes divinas son sabias y el suicida extraerá su adelanto de dicho sufrimiento, dándose cuenta de que lo que hizo fue un acto voluntario y por eso no puede culpar a nadie. Aunque no con la conciencia terrenal, somos nosotros quienes aceptamos el destino que nos ofrecen las jerarquías creadoras de ese arquetipo en el mundo del pensamiento. Y como el arquetipo tiene vida, vibración y sonido, para determinados años, seguirá intentando atraer materia para los cuerpos etéricos y físicos con la intención de mantenerlos vivos, lo que no conseguirá, claro. Lo triste, además del sufrimiento y el dolor, es que tendrá la escena del suicidio siempre presente hasta que llegue el momento en que debía morir. Y esto ocurre en la división inferior del purgatorio. La única ventaja que se puede obtener es que durante esa estancia tendrá tiempo suficiente para estudiar y razonar profundamente los motivos del suicidio y así fortalecer su carácter y su voluntad. El arquetipo vibrante situado en la región concreta, las regiones inferiores del mundo del pensamiento, es el que, de acuerdo con esa vibración, atrae el material que, según su desarrollo espiritual, le pertenece para formar sus cuerpos. Pero como cada cuerpo también tiene un átomo simiente que emite una vibración, como un diapasón, de acuerdo al arquetipo, resulta que el átomo simiente del cuerpo físico del suicida sigue vibrando con la intención de atraer materia, y así lo seguirá haciendo hasta que cesen dichas vibraciones del arquetipo. Al no tener cuerpo físico, el suicida vive una especie de tormento o angustia que le hace sentirse como si le hubieran arrancado o sacado a la fuerza de su cuerpo físico. La muerte no cambia a la persona fallecida y según sea la moral, los deseos e inclinaciones de ésta, pues así podrá arrepentirse y purgar sus deudas o, por el contrario, continuar en esa parte inferior del purgatorio apegado a los vicios y placeres o haciendo presa y mal a los vivos. Pero es conveniente tener presente que los molinos de Dios muelen muy lentamente, pero lo hacen muy fino. Cuando una persona muere asesinado o por accidente porque no ha tomado las debidas precauciones, digo accidente entre comillas, habría que hablar mucho sobre esto, o también porque ha sido víctima de un hecho sin mala intención, no ocurre como en el caso de los suicidas, sino que está en una especie de sueño temporal hasta que llegue el momento en que debía morir. El suicida es consciente de sí y de que le falta el cuerpo y por eso sufre al sentir intensamente la vida, lo cual solo puede calmar en algún grado gracias a las personas físicas y a los médiums. Visto desde el punto de vista de la materia, el arquetipo es un espacio vacío, vibrante, cuya nota clave atrae la materia y los éteres para sus futuros cuerpos. El suicida está conectado con su cuerpo de deseos al arquetipo, y como tiene los átomos simientes o núcleos sobre los que se forman el cuerpo etérico y el físico, pero no tiene esos cuerpos, tiene una sensación de estar hueco, lo que, como he dicho, se traduce en una especie de gran hambre. Él tiene materia a su alcance para atraer hacia su cuerpo físico, pero como el átomo simiente, que es el que debe atraerla, no recibe la vibración del arquetipo, como cuando estaba en el cuerpo vivo, no puede atraer la materia. El suicida suele tener ante su visión el propio suicidio durante mucho tiempo, lo que le hace sufrir. Pero eso se grabará tan bien que si en una próxima vida se le mencionara algo sobre un suicidio, sobre el suicidio, le entraría verdadero pánico. Con el asesinado, como se ha dicho, no ocurre lo mismo, porque se le induce a una especie de coma
Y si el asesino muere antes de que su víctima despierte y pase al primer cielo, pues sentirá la presencia de su víctima asesinada junto a él. Más sufrimiento, diríamos. De cualquier forma, la presencia del asesinado acompañará al asesino durante su estancia en el purgatorio. Si queremos evitar el apego a lo terrenal, debemos analizarnos y ver si nos domina el hecho de acumular bienes o dinero, o si estamos dominados por el alcohol, el tabaco, etc. Porque si es así, significa que tendremos que sufrir por todo ello en la región más cercana posible a la Tierra. Ningún deseo material ni personal puede ascender al cielo. Esto me recuerda un poco a la película de Ghost. Quiero recordar que había un personaje que estaba desesperado por poder fumar. Quería coger los cigarros, pero no podía. Otro caso en el que algunos fallecidos se quedan muy cerca de la tierra es el de los asesinos y terroristas, puesto que esas acciones causan un verdadero infierno para ellos, con la particularidad de que si el asesino muere y su víctima está todavía en el mundo de deseos, se verá atraído por ella. Sí, ese es uno de los sufrimientos de estas personas que tanto dolor causan en la tierra. El asesino estará en presencia de su víctima o víctimas, las cuales pensaban que su asesino estaba muerto y que no le volverían a ver. Si el asesinado ha despertado del sueño o estado de coma que se le sometió por no ser culpable de su muerte, también puede estar ante su asesino durante un tiempo, pero luego deberá hacer su purgatorio y su cielo como cualquiera. Es muy posible que un asesino no sea asesinado en otra vida como efecto, no siempre es así, pero sí es muy fácil que muera en algún accidente, entre comillas, para que tome nota en su conciencia de lo que es verse privado de su cuerpo físico que tanto necesita para evolucionar en este mundo. En el caso de que el asesinado haya ascendido al cielo, el asesino permanecerá junto al cascarón, o sea, junto al cuerpo de deseos abandonado, también hasta terminar padeciendo, entre otras cosas, todo el sufrimiento que él causó a familiares y amigos del asesinado. Como es evidente, incluso para los vivos, al asesinado le programarán, entre comillas, una vida donde se le compensarán las pérdidas sufridas por su asesino. En las regiones inferiores del mundo de deseos domina la fuerza de repulsión, que es la encargada de desintegrar las formas negativas. Estamos hablando de deseos, sentimientos, pasiones, vicios, etc. Deseos. Y las de la más baja vibración en general. Aunque la fuerza de atracción domina en las regiones superiores, donde está el cielo, también actúa en parte en las inferiores, en el purgatorio, con la intención de atraer para que las formas crezcan, siempre dentro de un equilibrio, claro. Esto significa que si la ley de atracción actuara plenamente en esas regiones inferiores o purgatoriales, atraería mucho mal, que a su vez tendría que eliminar la ley de repulsión para que no reinara el mal. Así es que, cuando un ser llega a la primera región con sus vicios y maldades que le atan a la tierra, vicios o maldades que llevan en forma de deseos, sentimientos, en su película que nos llevamos del átomo semiente, pues bien, entonces debe purgar o eliminar de sí mismo todo ese mal y todos esos deseos y vicios, porque si no lo hace, pues no podrá elevarse al cielo, como es lógico. El sufrimiento trata precisamente de que cuando se sufre el mal que se ha hecho otro, como si lo sintiera el mismo, como se suele decir en sus propias carnes, entonces es cuando se desprende de esa vibración baja, la ley de repulsión hace que se deshaga.
El equilibrio se mantiene cuando dos maldades se destruyen mutuamente. Por ejemplo, una maldad atraída y otra que está en fase de repulsión se enfrentan por ser similares pero no idénticas en su naturaleza. Esa es una leche, una lucha y ahí intervienen estas dos leyes. Pero en el caso de las personas que mueren dominadas por vicios, con pasiones por ciertas personas o cosas en la tierra, etc., sufren porque la ley de repulsión extrae el mal del cuerpo de deseos del fallecido cada vez que éste desea apasionadamente algo y no lo puede obtener. Ese sufrimiento es el que hace que se desprenda y que lo supere. Es cierto que los que tienen un vicio por algo para consumir pueden crearlo en el mundo de deseos, con la materia de deseos, pero ese producto nunca produce los mismos efectos que cuando lo consumían físicamente. Esto también me recuerda a otra película, creo que era Más allá de los sueños, de Robin Williams. El mundo del deseo lo han puesto en esa película también con esa materia, con esos bellísimos colores y otros muchos que no se ven, y una materia muy maleable que se puede crear cualquier cosa con ella, cualquier cosa que los habitantes de ese mundo quieran. Así, por ejemplo, el borracho creará alcohol etérico con cierta densidad, pero no le emborrachará nunca. El fumador intentará coger colillas físicas, pero no podrá. Y tanto unos como otros solo se pueden consolar asistiendo a lugares donde se fume y se beba, pues con la intención de aspirar la atmósfera del local e incluso, como he dicho, los gases de los estómagos de la gente que hay allí. Los recién muertos que van al purgatorio están vestidos con su cuerpo de deseos, o sea, con materia de los vicios, pasiones, maldades, etcétera, que han creado, y también con los éteres físicos y gases del mundo físico. Estamos hablando de lo que están apegados aquí. Esta materia es la más grosera y se encuentra en la capa más externa del cuerpo de deseos, porque es la primera que debe ser eliminada por medio del sufrimiento hasta que el fallecido comprenda que esos deseos groseros no caben en esas regiones y que la ley de repulsión tiene que arrancárselo para que la atracción que gobierna en el cielo haga su función. Esto lo hacemos todos cuando dejamos el cuerpo físico, pero en los que están apegados a la tierra lo notan más y sufren más. Como el sufrimiento en el purgatorio no es continuo, porque hay pausas porque si todo fuera sufrimiento terminaríamos acostumbrándonos a él y llegaría el momento en que no sufriríamos por muchas cosas, claro. Entonces hay pausas. El hecho de tener esa materia grosera en la capa externa hace que el ser se sienta atraído hacia la tierra en busca de lo que aún le domina. Y cuando hace esto vuelve a sufrir y a purgar sus defectos. Según va eliminando la materia de deseos grosera de su cuerpo, estará capacitado para ascender a las regiones superiores, donde completará su aprendizaje de que lo que le atraía en la tierra no sirve para nada en el cielo. El hombre no puede ascender al primer cielo mientras no esté arrepentido del mal que ha causado, mientras no tome conciencia de ese mal y mientras le quede algo de materia que esté en sintonía con las regiones inferiores llamadas purgatorio y, como he dicho, a veces infierno. Los espíritus que están apegados a la tierra los siguen estando allí porque el cuerpo de deseos, que no tiene sentidos físicos, tiene unos órganos de sensaciones sutiles pero poderosos que les permiten ver y oír con cada uno de sus átomos. Digamos que ven y oyen, entre comillas, con todo su cuerpo de deseos. Dense cuenta que los deseos, pasiones y demás emociones negativas que llevan al hombre a crear un vicio que le llega a dominar
no pertenecen al cuerpo físico, sino al cuerpo de deseos. Y por eso es el cuerpo de deseos el que los contiene en su materia, y es el hombre el que sufre cuando se deshace de esa materia por no poder obtener lo que desea. Vemos así cómo ningún drogadicto, malvado o alcohólico puede ascender al cielo, y cómo no hay un Dios castigador y creador de purgatorios ni de infiernos. Solo el hombre crea esos estados de conciencia con su maldad y con sus vicios. Esto es tan simple de entender como que el mundo muy dominado, por ejemplo, por el sexo, que desea satisfacer su pasión, vamos, me refiero a una persona que esté muy dominada por el sexo y que desea satisfacer su pasión de la forma que sea, pues por supuesto en ese estado allí más sufrirá, porque no tiene cuerpo físico, pero sí está el deseo en él. Mientras que el fumador, que cuando murió ya casi no fumaba y controlaba en parte su vicio, en ese caso, pues apenas sufrirá porque superará el deseo rápidamente. Esta clase de apegados a la tierra lo tienen más fácil que el suicida o el asesinado, porque cuanto antes se den cuenta del mal que se están haciendo y el karma que se están creando para la próxima vida, pues antes dejarán el lastre del mal que les aprisiona en esas regiones. No quiero entrar en otros aspectos y entidades que se pueden ver relacionadas con un alcohólico o un vicioso de cualquier cosa, porque sería muy largo de explicar. Pues en el mundo de deseo hay muchas clases de entidades y algunas de ellas pueden hacer de tentador ante cualquier debilidad del hombre. ¿Cuánto mal nos evitaríamos si fuéramos conscientes, por medio de la observación de nuestros propios cuerpos de deseos y de nuestra mente, de cómo sentimos y pensamos en cada aquí y en cada hora? Siempre tenemos la voluntad y el libre albedrío para imponerlos sobre los deseos y sobre los hechos terrenales e inclinarnos sobre lo positivo y espiritual en vez de sobre lo negativo y sobre la maldad. Tan solo necesitamos observarnos y decidir. La ignorancia y la falta de razonamiento llevan al pecador al purgatorio, pero la inteligencia y la razón le hacen discernir y comprender lo que es verdaderamente útil para el alma y lo que no.